será el calor que lo abraza. Bueno, la música y la voz anuncia a mi invitada. Para mí realmente es un honor tenerla aquí. Susana Baca ya está en nuestros estudios y yo le agradezco muchísimo porque ha venido en estos momentos que está en todas las correrías de la presentación que va a haber el 29 de agosto, que creo, no exageran al decir, y lo he leído en algunos medios de comunicación, van a reunir a dos voces realmente prodigiosas de América Latina, donde va a compartir escenario con Argelia Fragoso, de quien vamos a hablar en un ratito también. Susana, qué gusto tenerte en el programa. Uy, realmente no, para nosotros es yo un te honor. agradezco esta invitación, estoy encantada de estar aquí en tu programa y bueno, compartir con tus oyentes, con la gente que mira tu programa y estar aquí es un... Muchas gracias por eso. No, ahora, yo decía que hay algunas personas con las que suelo conversar aquí en esta parte cultural que tenemos, que me cuesta un poco presentar porque de repente presentarlos de una manera termina siendo poco comprensible en términos de todo lo que hacen. Porque si yo te digo que tú eres cantante, va a decir, yo diría, no es suficiente para describir lo que eres una promotora cultural, eres una investigadora, has llegado a ser ministra de Cultura y siempre has tenido una vocación muy clara, de una apertura claramente democrática, de que la cultura pueda llegar a todos, digamos, con un emprendimiento, además que tienes de tu propia trayectoria, porque la realidad llegue a la cultura también, ¿no? Que ha sido tu trabajo. Pero antes de entrar al espectáculo este que va a ser maravilloso, vamos a hablar de un ratito, quisiera que recordamos un poquito eso, ¿no? Porque tú desde muy pequeña estás vinculada al arte, de hecho tienes una familia que estuvo muy vinculada al arte, tu padre tocaba la guitarra, tu madre bailaba, tus tías también, tus primos eran de Perú Negro, entonces cantaban y tus primos, digamos, eran parte de Perú Negro, los fundadores de Perú Negro. Entonces tú ahora naciste, están sus hijos, ¿no? Tú naciste musical, tú naciste, digamos, en medio de eso, y creo que soy muy afortunada de haber nacido en una familia que junto con otras familias, con los Vázquez, con los Santa Cruz, con Gamarra, se han dedicado a la música, ¿no? Los González, los de la colina, que somos nosotros. De acuerdo, porque tú eres la Vaca de la colina, sí. ¿No es cierto? Ahora, pero ¿con qué buen recuerdo y con qué familiaridad dices y citas algunas familias concretas que, digamos, creo yo eran como en muchos casos, como los impulsores y promotores, lo que han sido líneas también de desarrollo del arte en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿ves? Y porque, digamos, ahora el arte es demasiado difundido y probablemente se vincule a familias ahora también, pero también se ha extendido, digamos, a otros sectores, ¿no? Se ha extendido y se ha difundido porque antes era una cultura por debajo de la mesa. Ajá. No teníamos, como hoy día yo tengo el privilegio de estar en una radio y en tu micrófono y todo, no teníamos eso. Ajá. Pero ahora llegamos a estos lugares porque se ha hecho un trabajo de conciencia, de sentir tu cultura, de sentir que perteneces a un espacio cultural y a unas familias, a una gente que cultivaron, que guardaron esa tradición y la difundieron, ¿no? Claro, pero si uno ve lo que es Susana Baca y su trayectoria y la importancia que tienes, no diría solo para la música, sino para la cultura en América Latina y en el mundo en realidad, ya has ganado Grammy, has tenido muchos premios internacionales, uno podría decir que por la consecuencia tal vez no fue tan difícil, pero ¿cuán cuesta arriba fue ese recorrido, ¿no es cierto? No, a mí me ha costado, si decimos la frase común, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Me ha costado esto. Es muy fuerte porque en la época que yo era niña, en el colegio había una suerte de discriminación sobre tu manifestación. Lo que importaba era, por ejemplo, a nosotros nos convocaban para formar un grupo para el ballet, por ejemplo, ¿no? Pero para las danzas de nuestro país ni hablar, no querían
no querían que las niñas o los niños de colegio se contaminaran con esa música de las serranías del Perú o de los campesinos negros del Perú. Ajá. ¿No? Sí. Entonces ha sido un poner sobre el tapete, sacar esa música, esa cultura y ver y en realidad hacer ese trabajo de decir cuánto hemos aportado los afrodescendientes a la cultura peruana. Ajá. Y digamos, Esa ha sido la pregunta, y después me ha permitido a mí difundir en los más grandes escenarios del mundo lo que somos. sí. Ahora, Nuestra Susana, música. y digamos, teniendo en cuenta y mirando de aquí hacia atrás, con todo lo avanzado, a pesar de lo difícil que tú cuentas ha sido ese camino, ¿cómo respondes esa pregunta de cuánto ha aportado, por ejemplo, la cultura afro al Perú? Ah. Yo no solo digo en temas de la cultura y la música, que es una Ya. la expresión, que de repente La dónde comida. es la comida, o sea, digamos, un sinnúmero de... Un conocimiento sobre hierbas, sobre sanación, sobre un conocimiento sobre eso, un conocimiento en el uso y las mezclas de la cocina, ¿no? Ujú. de la comida que se hace, que nos nutre cada día. Sí. Hay muchos sesgos de la cultura afro metidas en ese O sea, aporte. tú encuentras, Yo lo digamos, encuentro. características de esta cultura hoy día en más lugares que antes probablemente eran, entre comillas, impenetrables por culturas distintas, Sí, que eran pues. más asociadas solo a un tipo de gente, y no digo solo en términos culturales, en términos raciales, sino en términos también del tipo de país que se está a veces distorsionadamente construyendo, ¿no? Claro. Hoy día, ahora, y siguiendo tu trayectoria, bueno, después la familia es un componente, la escuela, y después tus cercanías también con Chabuca, ¿no es cierto? Con Chabuca Claro, Aranda, eso claro. fue también Tuve- central en términos... Tuve la fortuna de conocerla, de estar en su casa, de a veces quedarme Ajá. en su casa. Y ella me veía pues con esta cosa que la gente muy sabia ve a un estudiante, a una joven como yo, y entonces ella me dice: a ver, ¿puede usted ordenarme mis papeles y esto? Y yo la contrato por unas horas para que me haga esto. Ajá. Entonces, claro, yo finalmente digo, le ordené sus papeles y todo, pero era más un trabajo que ella me daba para dignamente apoyarme. Sí, claro. Entonces- Lo que pasa es que había visto en ti alguien que podía ser depositaria también de lo que para ella, y así lo ha reconocido alguna vez ella también, la continuidad de las cosas que ella hacía. O sea, había visto un Claro, talento y te quiso tener cerca, digamos, para poder de repente Sí, en me esa apoyó comunidad. muchísimo. Ella, por ejemplo, le dice a la señora que ayudaba en su casa: va a venir esa joven. Ella viajaba mucho. Ajá. Entonces va a venir esa joven a escuchar música. Ujú. Va a venir a escuchar música, a leer los libros que tengo. Usted le abre la puerta y la deja trabajar. De acuerdo. Entonces, Ajá. que una persona te abra su casa, yo realmente me siento en deuda, porque ella fue muy generosa. Ajá. Y de esa cercanía, ya no solo en el ámbito de que te abre la puerta, sino por lo que ya Chabuca era en ese momento, ¿no es cierto?, Claro, para claro. la cultura y la historia Yo musical la de he nuestro país. acompañado, por ejemplo, me acuerdo tras, ¿cómo se dice en el teatro? Tras las Bambalinas, tras ahí. las bambalinas, ella cantando para un homenaje que le hicieron a Vilés, muy hermoso, un homenaje que todos los cantantes iban y cantaban algo con él. Ella fue a eso y me dijo: acompáñame. Entonces yo la acompañaba, estaba ahí con su peine en el bolsillo, ¿no? Porque ella le decía: mi peine. Cosas así. Entonces yo tenía esa suerte. Y después, si había alguna reunión después de esos conciertos o después de esa, ella me llevaba también. Ajá. Y me decía: bueno, hable con su mamá
para que no se preocupe. De acuerdo. Porque mejor es que se quede conmigo. Y hasta tú ya, mañana. Susana, en esa cercanía ya te habías convencido personalmente de lo que tú querías hacer, es decir, de dedicarte a esto. Ver su camino Ajá. fue para mí Inspirador. muy fuerte y muy inspirador. Yo asistía, tenía el privilegio de asistir a sus ensayos sentadita en un rincón, en un cojín, sentadita en un cojín en una esquina, escuchando sus ensayos. Ajá. Eso es un privilegio que así nomás uno no tiene. ¿Y tú cantaste con ella alguna vez? No. O sea, digamos, en eso ese no. momento, no digo cantar en el sentido de un espectáculo con ella, Ya, no, pero no, en no. esa cercanía, Pero algún cuando momento. cuando la conocí, Ajá. cuando la conocí, yo le dije, yo canto tus canciones. Ajá. Y entonces, a ver, pero yo sin músico, sin Ya, nada. de acuerdo, de acuerdo. Entonces me paré y le canté. Y canté 2 de sus canciones. Y ella sintió, se emocionó con esto. Y de ahí me dijo, yo te aconsejo que busques otras canciones, Ajá. porque estas canciones no te van a abrir las puertas. Así me lo dijo a Boque Jarro, Pero pensando porque en qué ella tal vez. no era difundida. Claro. No era difundida. Ah, por eso, o sea, es decir. La difundieron cuando se murió. Sí, pues, es verdad, eso. O sea, cuando se murió, tú escuchabas por la calle Chabuca cantando La Flor de la Canela, o Finestampa, o cantores o compositores o músicos tocando sus músicas. Sí. Pero recién, cuando ella ya no estaba. O sea, digamos bien, era un Y cuando consejo. ella estaba, se lamentaba de eso, porque, mira, decirme a mí que no cante, no, pero a mí me encantaban sus cosas. Claro, no, que eran una maravilla. Y después, digamos, empiezas a seguir ese camino. ¿Y en qué momento te nace el interés por la educación, por ejemplo? Porque tú eres educador, estudias No, en yo la. ya había En ese estudiado. momento, ya habías estudiado. Yo ya había estudiado. ¿Esa fue tu vocación? Mi madre, principal? no, Ya. mi madre, Ya. mi madre que decía, tiene todas las inclinaciones para cantar, y además ella me estimulaba en Ya. eso, ¿no? Entonces, pero mi madre me dijo un día, no, esta chica se va a morir de hambre, como se han muerto muchos de la gente buena de la música, ¿no? Ajá. Se mueren la mayoría de compositores o Lo que es una pena, cantantes, se mueren sin la atención médica, y hasta ahora pasa, porque hasta ahora no se atreven a hacer la enmienda de la ley del artista, que yo la dejé lista. Qué y todo terrible eso, ¿no? Entonces, hasta ahora no tenemos seguro social. Estamos haciendo una gestión para que nos den un CIS especial a los artistas, porque cada vez hay que hacer alguna actividad para tal o cual actor, compositor o músico que se está muriendo. No, sin eso es atención terrible, médica. ¿no? Tal persona está mal, si quieren colaborar, ¿cómo puede ser posible eso No en una puede sociedad que ser, tenga un no bagaje puede cultural como ser. el que tenemos? Pero- y claro, se muere alguien y La después. la ley del artista se dio durante el gobierno del presidente Toledo, y además cuando él me condecoró yo se la pedí con todas sus letras. Entonces pero alguien en el Congreso le quitaron el seguro social, porque es lo más Es lo difícil. central, ¿no? Es lo central, claro. es lo central. Entonces, después cuando se formó la comisión, cuando yo era ministra, que participaba este gran actor Luna Victoria Ajá. ay, Dios mío, qué terrible. Bueno, digamos, Se me pero cruzan los ya, chicos. pero está bien, pero digamos, Pero en ese momento. es una gran actriz, y es la de la Puente. Ya. Ella fue Elvira de la Puente, Elvirita de claro. la Puente. Que fue congresista, ¿no? Llegó a Sí, ser claro, congresista. y ella trabajó la ley del artista. Sí, claro, me acuerdo. Pero por años. Entonces, cuando yo fui ministra, nombré Una comisión. esta comisión que los ayudara
aterrizar esta ley del artista con el Seguro Social. Había que hacerle una enmienda. Ya, y eso no salió. No salió esa parte hasta no el salió. día de hoy. Qué increíble, eso Hasta me el día parece. de hoy. Ya, y Susana, y bueno, y También sí, participó en esa comisión Kiri Escobar. claro. Luna sí. Victoria se nos ha ido y no ha podido ver lo que él trabajó. Qué terrible. Eso me para parece que lo más esa grave ley con relación a se eso. Entonces, bueno, sigue tu trayectoria y todo. Y llegas a ser ministra de Cultura. Llegó a ser ministra de Cultura. Eso, digamos, en tu trayectoria, yo sé que, claro, no es que pensabas en la vida, algún día quiero ser ministra de Cultura, segura, o de repente sí, no lo me sé. agarró de sorpresa. Pero al llegar, ¿no es cierto? Fue bien importante también, ¿no es cierto? Muy importante. Además, en esa cosa que dices, bueno, lo hago. Yo tenía contratos, porque los contratos con el exterior son un año antes. Es Por verdad. ejemplo, yo ya estoy trabajando mi gira de febrero en Del los 2019, Estados Unidos. claro. Entonces, ya yo vengo trabajando eso desde los primeros días de enero de este año, para el 2019. Entonces yo tenía contratos, Ajá. pero dije, es el momento de hacer algo por mi país, ¿no? Sí. Esa cosa que tú dices, bueno, yo he recibido mucho, tengo que bajar de mi pedestal de artista Ajá. y ir al llano a trabajar, De acuerdo. por algo mucho más en favor de la cultura de nuestro país, Ujú. ¿no? Entonces, fueron sueños gigantescos, pero aterrizar los pocos que pudimos, Ujú. fue muy difícil, ¿no? Pero yo no me arrepiento de nada. No te arrepientes. No, y no No, tendrías no, por no. qué, digamos, porque No, no, se hicieron no. algunas cosas que fueron No, lo importantes. único que me hubiera gustado, por lo menos quedarme un año Ajá. para hacer los cambios que se necesitaban y todo, ¿no? Para un equipo de primera línea, gente especialista, Claro. totalmente, porque en cultura es eso. ¿Quién se hace cargo de los monumentos arqueológicos? Los La gente que arqueólogos, sabe, pues, sí, la pues. gente que sabe. Claro, claro. La gente Ahora, que pero sabe. digamos, La chocar- cultura viva está en manos de los que practican la cultura viva. La gente, el claro. teatro, Sí. los cineastas, Sí. ¿no? Ahora, pero debe ser siempre difícil administrar el Estado y generar la política pública en cualquier sector, pero en un país poco abocado a la cultura en términos institucionales, yo creo que a veces es más difícil. Yo creo que imagino. crearon el Ministerio de Cultura, lo crearon como para tener un elemento como es, bueno, fastidiar al gobierno, y entonces ¿quién cae? El ministro de Cultura. Sí, pues. Porque realmente, si al Estado le interesara la cultura, invertirían Sin en duda, ella, sin duda. invertirían en sus artistas, invertirían en las escuelas para formar a los artistas, para completar el desarrollo. Hay escuelas, por ejemplo, para los músicos, pero son muy costosas, Sí. y no hay becas. No, pero además las políticas Y no hay culturales. becas, y hay muchos músicos naciendo en este momento en toda nuestra patria. Sí, no, y además la cultura, desde una mirada más comprensiva, podría ser una sociedad mejor, yo no tengo la menor duda. Tendríamos mejores claro, representantes, tendríamos claro. mejores presidentes, mejores congresistas, si la Mejores. gente tendría esa sensibilidad por la Mejores cultura. alcaldes, Es mejores verdad, jueces. Es verdad, es verdad. Susana, vayamos a Quéreme. ¿No es cierto que es lo que va a Quéreme pasar? por Mire, esto piedad. no se lo pueden perder, porque yo les aseguro que es bien difícil que se repita, juntar, Sí, digamos, muy a difícil. Susana Vaca y a Argelia Fragoso, que es una, digamos, es como Susana Vaca cubana, y que tiene una trayectoria similar y que tanto ha hecho también. Es espléndida, ella Sí. es maestra, ella organiza un evento anual con los jóvenes músicos, con las voces nuevas Sí. de Cuba. Es una maestra. Y tú la yo conociste admiro mucho. cuando estuviste en Cuba hace algunos años, y de ahí Claro, imaginaron claro. que iban a hacer un espectáculo como este. Y yo la he escuchado, es una voz muy cálida, muy fuerte, muy que te mueve las entrañas.
Y entonces, un día me avisan que he ganado un premio con un disco que yo había grabado con un afro ecuatoriano en esto de unir el Ecuador con el Perú de la misma sangre, ese disco. Entonces ese disco fue premiado por una entidad cubana. Entonces voy a Cuba a recibir el premio y voy con toda la banda que va a estar aquí presente en este espectáculo, y también me acompañan parte de Perú Jazz, Manongo Mujica y Jean-Pierre Mayen. Entonces, y la invitamos a Argelia a cantar. Y una de las canciones que cantamos esa vez, ahí está en este concierto que es el 29. Que lo cantamos a dúo, ¿no? Es muy bonita, muy bonita. No, y esto realmente yo he estado escuchando algunas cosas a propósito de no solo entrevistas, sino que queríamos tenerte aquí hace un tiempo ya, y es una maravilla. O sea, Susana Baca, tenerla con Argelia, yo creo que es una... Esto va a ser el 29 de agosto, o sea, a es las ahorita 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional, que es también una maravilla, ¿no es cierto? Realmente poder hacer un concierto ahí, y como le decía Susana, de que salgamos al aire, va a ser seguramente un éxito, como todas las cosas que ella hace. Y ese mismo día vamos a tener en las manos, vamos a salir al público a firmar nuestro disco juntas. Qué bestial. ¿Qué es este disco? Claro, Quiéreme, un homenaje al romance en la América Latina. De acuerdo, porque van a cantar valses y vamos a cantar boleros cubanos y tango también, va a haber, ¿no es cierto? También, porque le han dado a esto una mirada más latinoamericana a la presentación, ¿no? Exactamente. Además va a ser una maravilla, un concierto de día irrepetible, y que nuestros oyentes tienen que ir de todas maneras, de todas ¿no? maneras, los y esperamos. Y dice, no, de todas maneras, ahora vamos a repetir, ¿dónde? Porque las entradas se pueden comprar en Teleticket, y hay que hacerlo con tiempo, porque yo tengo la impresión que se van a ir agotando, y ojalá se agoten, porque tiene que ser un espectáculo que vaya a la gente, entonces hay que hacerlo pronto para poder garantizar que puedan ver ese espectáculo que es tremendo. ¿Y cómo han grabado el disco? Porque eso es lo particular también, a propósito de la tecnología, graban, digamos, a la distancia, se han juntado, se han juntado para grabar. ¿Cómo han hecho? Mira, eso es lo más bonito de este disco, porque fue grabado entre La Habana y Lima. O sea, hay músicos peruanos en este disco, y después con ese material el productor Ricardo Pereira y el músico que además es especialista en sonido, Oscar Guaranga, nos vamos a La Habana, los tres. Entonces ahí nos juntamos con Argelia junta a sus músicos, vienen al estudio de grabación, y por ejemplo el tango lo hemos grabado juntas, Argelia tocando el piano, ella con su micrófono y yo con el mío, y cantando y mirándonos a los ojos. Este Pensamiento, que es otro bolero precioso que cantamos juntas, nos estábamos mirando a través del vidrio de la cabina. Qué bestial, ¿no? Es otra cosa. Además, yo he visto la descripción que haces de la casa estudio donde grababan, que era una maravilla, y hablas que creo que uno familiar, no sé, Argelia o de la gente del estudio. No, de la gente del estudio. La gente del estudio. Preparaban la comida. La comida, que es la comida pues en Cuba, la que se come, los frijoles, y ¿cómo se llaman? Los moros y cristianos, que son los frijoles y el arroz con los plátanos fritos. Con la yuca con mojo y ¿cómo se llama el chancho? ¿Cómo se llama cómo le dicen? El cerdo. Que para nosotros sería el chicharrón. Sí, claramente. Y cuando han venido acá, ella también ha venido. Ella ha venido ahora, está justamente ya en Lima. Y más tarde nos juntamos para darnos el abrazo del encuentro. Todavía no se han visto, ahora sí llega. Nos vemos hoy día. Perfecto. Hemos logrado alguna vez comunicarnos, pero
es bien difícil la comunicación, pero pues por razones, digamos, que ya se conocen, pero van a ver la Junta nuestros oyentes Sí, seguramente sí, el sí. 29 de agosto a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional, el espectáculo, ya ve que es un 3x1, ver a dos personas que no las van a ver en otro momento juntas, uno, de la calidad que son además, dos, pueden comprar el disco, que se las pueden firmar ese día que van a firmar ahí vamos a estar. los discos, y finalmente creo que con esto pueden motivar que se hagan espectáculos de esa categoría en el Perú, que es lo que siempre necesitamos, ¿no? Porque cuando la gente más va, más posibilidades hay pues de que Sí, se hagan cosas de claro, este tipo, ¿no? claro, claro, Susana, ha sido un claro. placer tenerte en el Ay, programa. gracias. Que te vaya muy bien, que te va a ir muy bien. Gracias. ¿Has regresado a Cañete? Sí, bueno, estoy viviendo ahorita en Lima porque tengo que hacer este recorrido y los ensayos, Ya. y es muy difícil. Y la gente, pero reunir a la gente, pero ya después del concierto me voy a mi Cañete porque el tráfico de Lima no Sí, es sí. inaguantable. Sin duda. Susana Vaca ha estado con nosotros. Susana, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Tengo que ir a una pausa y después de la pausa viene Cristian Isla de Los Juanelos para hablar aquí con nosotros de otros temas también. Ya volvemos.